Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en la compañía de 13 Costa Rica Televisión. A esta hora inicia este resumen noticioso de domingo. Eice Chacón Cordero les saluda. Hoy una jornada cargada de información en el ámbito político desde la Asamblea Legislativa. 5 de las 6 bancadas existentes de la Asamblea Legislativa lograron representación en el directorio. El Partido Frente Amplio no logró ser apoyado por la mayoría de los legisladores para ocupar alguno de los puestos. El directorio legislativo quedó conformado de la siguiente manera. El diputado Rodrigo Arias del Partido Liberación Nacional ocupará la presidencia de la Asamblea Legislativa. El abogado y político contó con el apoyo de 50 votos. La vicepresidencia la ocupará la legisladora Gloria Navas del Partido Nueva República. Ella obtuvo 51 votos. En la primera secretaría estará la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana, Melina Joy Palma. Contó con el apoyo de 46 diputados más 3 votos nulos. En la segunda secretaría fue elegida Luzmari Alpizar de la fracción de gobierno Progreso Social Democrático. Alpizar contó con el voto de 47 diputados más un voto en blanco. La primera prosecretaría es ocupada por Gilberto Campos del Partido Liberal Progresista, con un total de 48 votos, mientras que en la segunda prosecretaría fue elegida Rosaura Méndez del Partido Liberación Nacional. Ella contó con 47 votos más la suma de un voto en blanco. Rodrigo Arias, quien ocupa el primer puesto del directorio legislativo, manifestó que su primer compromiso será ser un generador de consenso y acuerdos. Además, indicó que impulsará una agenda de reactivación económica, con ello la construcción de 150,000 casas, lo cual también generará empleo. Sé los problemas que atraviesa Costa Rica. Estoy consciente que ningún partido político puede solucionar esos problemas solos, y por ello mi primer compromiso como presidente es servir de un generador de consensos, de acuerdos, para que podamos todos construir lo que este país necesita. Esa va a ser mi función principal. Me parece que la elección que se dio a mi favor refleja que es posible en Costa Rica construir consensos y acuerdos para beneficio del país. Por otra parte, pese a que la fracción de Frente Amplio presentó propuestas de sus legisladores para conformar el directorio legislativo, no logró obtener el suficiente apoyo para ocupar un lugar. Fue la única fracción que no está representada en el directorio. Ese acuerdo lo construyeron esas 4 fracciones políticas. Ciertamente dijeron que existía la posibilidad de agregar a nuevos, pero realmente no consideramos que ese sea un proceso de diálogo efectivo ni transparente, porque un diálogo efectivo y transparente implica que todas las partes formen, construyan el acuerdo, no nada más decir si se quieren adherir o no las demás partes. Además, nosotros desde el inicio hemos venido señalando que estábamos en disposición a participar en un acuerdo para el directorio, en el tanto si hiciese una agenda transparente, pero una agenda transparente implica decir en cuáles proyectos de ley se pretende avanzar al mando de ese directorio, no únicamente señalar un conjunto de áreas temáticas. Ante esa situación, pues el resultado es el que hemos mirado hoy. Hemos decidido votar por nuestra propia fracción para efectos del directorio, pero por supuesto que tenemos absoluta apertura desde ya para trabajar con el directorio electo. En el plazo de 52 años, la oposición nunca había ocupado la presidencia legislativa en el primer año de gobierno. Albino Vargas, secretario general de la ANEP, no quedó satisfecho con la designación de Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa y afirma que esto generará un impacto negativo en la población trabajadora. El resto del directorio para el próximo año prometió trabajar en temas de consenso y por el bien del país. Este 1 de mayo, como ya es toda una tradición, se realizó la Marcha del Trabajador, actividad que no se llevó a cabo en los últimos 2 años debido a la pandemia. Este domingo, aunque algunas personas salieron a las calles de San José, la participación fue poca comparada en años anteriores. En esta ocasión, la marcha arrancó a las 11 de la mañana frente a Correos de Costa Rica y finalizó en la Plaza de las Garantías Sociales. El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Albino Vargas, indicó no estar satisfecho con la elección de Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa.
y manifestó que esto será contraproducente para el sector obrero. Nada sorprendente, nada que nos llame la atención, es la hegemonía neoliberal controlando el Parlamento. Ese señor Arias ya es bien conocida su posición antiobrera, lo que queda es llamar a la organización popular de base, a la organización de la comunidad y a la movilización social pese a toda adversidad. Por otra parte, una vez conformado el directorio legislativo, en horas de la tarde del domingo se realizó una conferencia de prensa en donde los legisladores se comprometieron a trabajar con transparencia y priorizar la reactivación económica del país. Hemos entendido que Costa Rica necesita grandes acuerdos y grandes consensos. Y si hay un mensaje que le estamos dando al país en este momento, es que hay un grupo de costarricenses comprometidos con empujar a Costa Rica hacia adelante, con entender que estamos en momentos apremiantes en la economía nacional y que tenemos que tomar las decisiones necesarias para poder encontrar los puntos de coincidencia más cercanos y avanzar con agendas comunes que nos permitan la reactivación económica, la generación de empleo, la simplificación, el fortalecimiento de la democracia, entre muchos otros temas más. La ANEP informó que en los próximos días estará entregando al directorio legislativo y en Casa Presidencial un documento solicitando que se decrete con urgencia una fijación extraordinaria al salario mínimo y que se pague la deuda pendiente del reajuste salarial por costo de vida para el sector público, entre otras cosas. Seguimos hablando de este tema porque los expertos políticos consideran que la conformación del nuevo directorio legislativo les va a facilitar al Poder Ejecutivo tramitar los proyectos de ley de una manera más ágil, ya que se muestra disposición de diálogo por parte de las fracciones representadas. Uno de los principales retos de la nueva Asamblea Legislativa será lograr acuerdos por medio del diálogo. Según el analista político José Carlos Chinchilla, los legisladores este domingo mostraron disposición para lograr consensos. Sin embargo, será en el transcurso de estos primeros 6 meses que se demuestre si se trata de un discurso o un compromiso. Además, manifestó que de tener un buen escenario en la Asamblea Legislativa, se facilitaría al Poder Ejecutivo concretar los proyectos de ley. La Asamblea Legislativa queda conformada con un directorio con experiencia, con disposición de diálogo, con compromiso, que responde a la correlación de fuerzas internas en la Asamblea Legislativa, que de alguna manera también expresa la voluntad de la ciudadanía costarricense de que no se concentrara en un único partido la representación en la Asamblea Legislativa. En este escenario, yo creo que ahora la bola está del lado del Poder Ejecutivo para que presente a la Asamblea Legislativa la direccionalidad que considera pertinente, necesaria y urgente para satisfacer las demandas y las expectativas que la ciudadanía costarricense tiene en relación con el nuevo gobierno. Uno de los principales retos del Poder Ejecutivo será presentar proyectos de ley concretos y cumplir lo prometido a los ciudadanos, como bajar el costo de la vida, reducir el precio del arroz y las tarifas de electricidad. El reto que tiene ahora el gobierno va a ser presentar cuáles son en concreto estos proyectos de ley que todavía no sabemos, no solo de cara a los y los diputados, sino también a la ciudadanía, porque una responsabilidad que tiene es cumplir sus promesas de campaña. Cumplir bajar el costo de la vida, bajar las tarifas de electricidad, el tema del arroz, todo eso vamos a ver cómo se van a ir, si hay forma de que se vaya materializando en proyectos de ley. Entonces eso todavía está en esta semana para hacerlo. Igual recordemos que desde que ya fue electo don Rodrigo y hasta cuando asuma funciones tiene solo un mes, entonces ese es un periodo corto para no solo formar gabinete, sino también pensar en cuál va a ser su agenda legislativa. Los expertos en política además manifestaron que el discurso del nuevo presidente de la Asamblea Legislativa se enfocó en preservar la inversión social sin descuidar el equilibrio de las finanzas públicas, un mensaje que va muy de la mano con lo que ha mencionado el presidente electo Rodrigo Chávez. Cambiamos de tema. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones detectó ciberataques del Grupo Conti en la Fábrica Nacional de Licores FANAL, así como en las municipalidades de Turrialba y Golfito. Según el MICIT, en el caso de la FANAL, la actividad fue detectada el pasado viernes. A través de una conferencia de prensa, el MICIT manifestó que se han mantenido en contacto con los equipos técnicos de la compañía y no se ha detectado filtración de la información suministrada.
por lo que por el momento no se reporta afectación de los usuarios. Asimismo, entre las medidas que tomó la institución fue la desconexión de Internet durante este fin de semana y el comienzo de la revisión de los equipos. En cuanto a las municipalidades de Turrialba y Golfito, sus sistemas de información y sitio web siguen en funcionamiento y no hay evidencia por el momento de filtración de datos. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos con más noticias. Visite Popular Pensiones desde la palma de su mano. Por medio de nuestros canales digitales www.popularpensiones.fi.cr o en nuestra app. Puede gestionar el retiro de sus fondos, solicitar una cita para atenderle de manera virtual o presencial y realizar todas sus gestiones desde cualquier lugar. Disfrute de su comodidad con Popular Pensiones. Gracias por continuar con nosotros. Una reforma a la ley de teletrabajo le da seguridad a los funcionarios que después de cumplir su jornada laboral pueden desconectarse y a los patronos deben respetar estas medidas. Si los jefes necesitan que la jornada de trabajo se extienda, deberán pagar tiempo extra a sus colaboradores. La pandemia provocó muchos cambios en la vida de las personas. La forma de trabajar fue uno de esos aspectos que cambiaron. Ahora muchos ciudadanos trabajan desde su casa. Esto provocó que las normas del trabajo tuvieran que modificarse. Por esta razón es que se tuvo que realizar un cambio al Código de Trabajo para dejar claro que los colaboradores también tienen derecho a la desconexión. Pero, ¿a partir de qué punto aplicaría tal desconexión digital? Pero estos derechos y deberes tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿verdad? No podemos dejar de estar disponibles o hacer nuestro trabajo, pero todo tiene un límite, que es el límite de la jornada. La reforma recientemente aprobada y publicada en la Gaceta el lunes pasado de la Ley de Desconexión Digital viene a reforzar eso, que son los límites. ¿Cuáles son los límites que van a haber? Los límites de jornadas. Es decir, en una jornada diurna se va a poder trabajar de 8 a 10 horas, en una jornada mixta de 7 a 8 horas y en una jornada nocturna 6 horas, aunque estemos en teletrabajo. Ahora este cambio le daría derechos a los trabajadores que deben de respetarse, pero los empleados no dejan de tener obligaciones con sus patronos. Según la nueva ley, es obligatorio tener un contrato que tenga los parámetros a seguir durante la relación laboral. Todo trabajador tiene el derecho a interponer la respectiva denuncia cuando sienta que se le respetan sus derechos. Los trabajadores siempre deben estar disponibles hacia el patrono durante su jornada laboral, ¿verdad? El teletrabajo no significa que estamos de vacaciones o que vamos a ir al supermercado y no hacemos nuestro trabajo. Nos debemos cumplir con nuestras obligaciones laborales. Pero también, por otra parte, si hay una necesidad del negocio de trabajar horas extras, pues nos las deben pagar conforme corresponde, que es un 1.5 más de la hora normal. Así que recuerde, usted como trabajador, aunque esté en teletrabajo, tiene responsabilidades y derechos como cualquier funcionario de una empresa. La pandemia puso en evidencia la importancia de los ingenieros en datos, ya que fueron clave para predecir manejo de olas pandémicas y comportamiento de variantes. Aunque el periodo de mayor vulnerabilidad ya pasó, los expertos coinciden que gracias a los análisis de datos masivos se evitó un colapso en el sistema hospitalario y mantuvieron números bajos de muertes con respecto a otros países. Mediante una serie de conocimientos en programación, matemática, estadística y negocios, los ingenieros en datos pudieron determinar acciones para generar un mayor control de las situaciones y anticipar respuestas. Algunos ejemplos de trabajo clave de estos expertos fue determinar sitios vulnerables para la propagación del virus. Durante la pandemia fueron utilizados 2 modelos de trabajo considerados como valiosos para el control del coronavirus. Estos son predictivo y la simulación de datos. También han ayudado muchísimo a mejorar la atención hospitalaria por medio de la aplicación de modelos predictivos que ayudan a predecir los insumos necesarios para los hospitales para poder dar una mejor atención al paciente. También ha ayudado muchísimo en el análisis de las diferentes variantes del virus y sus diferentes comportamientos, y así poder conocer mejor el virus para poder luchar contra él. También han hecho muchísimas predicciones de la afectación económica que ha hecho el virus, así como el análisis de los diferentes tratamientos que se han hecho disponibles. Cambiamos de tema. Según los datos de la sección médico-forense del organismo de investigación judicial, la marihuana y la cocaína son las 2 principales drogas que se consumen en el país. La sección clínica médico-forense del OIJ dio a conocer este jueves información de cuál es el tipo de droga que más se consume en el país.
De acuerdo con la doctora Josette Bogantes, en cuanto a sustancias permitidas, el tabaco y el alcohol son las principales, pero si se trata de drogas, son la marihuana y la cocaína. Pero en cuanto a drogas de abuso, las principales que se consumen en Costa Rica es, en primer lugar, la marihuana, la cocaína en sus dos formas de abuso, por ejemplo, lo que es el clorhidrato de cocaína, que es la cocaína como se conoce granuladita, o el famoso crack. Esas son las dos formas en las cuales se consume cocaína en Costa Rica. Opioides, sin embargo, su incautación es baja y su consumo realmente es bajo, opioides de manera ilegal. Y las famosas drogas de diseño, principalmente las que se han dado más incautaciones en el territorio costarricense, es el éxtasis o MDMA. La experta señaló que se detectó en Costa Rica que los depresores del sistema central son las principales sustancias que se utilizan con el objetivo de drogar a las personas para robarles o hasta para cometer ataques sexuales. Hemos encontrado, sobre todo en mi experiencia, que lo que más se utiliza para drogar a las personas con fines, por ejemplo, de robo, inclusive con fines de delitos sexuales, de comisión de algún tipo de delito sexual, o inclusive secuestro, es el uso de benzodiazepinas. Benzodiazepinas que son, digamos que, depresores del sistema nervioso central, que trabajan como tranquilizantes y pueden producir un sueño muy profundo y, dependiendo de la benzodiazepina administrada, una amnesia tremenda, no se acuerdan absolutamente de nada. La doctora indicó que todas las drogas pueden producir daños irreversibles, incluso la marihuana, que es de peligrosidad baja. Una droga de peligrosidad baja como la marihuana puede producir daños de forma crónica a nivel del sistema nervioso central. Sobre todo su consumo en adolescentes es realmente de mucho cuidado, porque produce lo que se conoce como un síndrome motivacional, que es una sensación de pérdida del gusto por las cosas, un estado de depresivo, una apatía, o sea, es lo que más está relacionado, por ejemplo, el consumo de marihuana en adolescentes. El OIJ recomienda a las personas que, si sospechan que fueron drogados de alguna manera, lo primero que deben de hacer es acudir al centro médico. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos. La minería con mercurio deteriora la salud y el ambiente. La buena noticia es que existen métodos para reducir y eliminar su uso. Por eso recomendamos, en lugar de aplicar cianuro para recuperar oro de las lamas contaminadas con mercurio, elimine el mercurio antes del proceso de cianuración. Se debe contar con personal capacitado para realizar el proceso de forma segura. El convenio Minamata sobre mercurio es un acuerdo mundial para proteger la salud y el ambiente de los efectos del mercurio. Para saber más, visite www.digeca.go.cr. Un mensaje del Gobierno de la República y el MINAE. Gracias por continuar con nosotros. Una misteriosa hepatitis infantil tiene en alerta a varios países de Europa. El origen de este brote es desconocido, aunque el adenovirus gana peso, por lo que el Hospital Nacional de Niños hace un llamado a los padres de familia a estar atentos a posibles síntomas de esta enfermedad. Un extraño brote de hepatitis aguda infantil ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias a nivel mundial. A inicios del mes de abril, el Ministerio de Salud notificó de esta nueva enfermedad al Hospital Nacional de Niños para estar alerta del desarrollo de esta en el país. Hace pocas semanas se detectaron casos de hepatitis en niños del Reino Unido y poco a poco distintos países de Europa se suman. Esto tiene a los expertos algo confusos, pues no saben a ciencia cierta qué está causando estos casos. No es producida por los virus ya identificados que causan hepatitis y usualmente se presenta en niños pequeños. La alerta de esta enfermedad surgió el 5 de abril, el pasado 5 de abril, porque el Reino Unido le notificó a la Organización Mundial de la Salud inicialmente 10 casos de chiquitos pequeños, todos menores de 10 años, que se enfermaron en Escocia. El grueso de estos niños estaban entre los 11 meses y los 5 años. Y la mayor parte de estos chiquitos se enfermaron en el mes de marzo. Luego de ello, ¿verdad?, se da una alerta internacional
y tenemos ya un número importante de casos que se han reportado. Una hipótesis plantea que sea el adenovirus 41, muy común en el ser humano y causante de algunas enfermedades gastrointestinales y también respiratorias, la culpable de estos brotes, por lo que los médicos hacen un llamado a los padres de familia para vigilar el lavado de manos de los más pequeños de la casa y también la presencia de algunos síntomas como fiebre, vómito, diarrea y color amarillento en la piel. La primera sospecha que existe, ¿verdad?, es que se trate de una causa infecciosa, que sea algún virus el que produce esta enfermedad. Se está analizando la posibilidad de que un virus que se llama adenovirus sea el que se encuentre detrás de este fenómeno, pero como le digo, certeza científica aún no la tenemos. Pero sí tenemos que partir de la experiencia y decir que la mayor parte de las hepatitis virales se transmiten a través de manos contaminadas con material fecal, ¿verdad? Hay algunas hepatitis que se transmiten a través de productos sanguíneos, pero esa no es la historia que estamos viendo en los niños de este brote. Entonces, la alerta a los padres es vigilar a sus niños por síntomas como decaimiento, somnolencia, una piel pálida o de color amarillento, orina oscura como Coca-Cola, dolor abdominal y vómitos. La Organización Mundial de la Salud además informa que de los 200 niños afectados por esta hepatitis, 17 han tenido que recibir un trasplante de hígado y uno lamentablemente falleció. Hace 44 años, el presidente Daniel Oduber y su ministro de Cultura, Guido Sáenz, inauguraron Radio Nacional de Costa Rica. El aniversario es de grata celebración para los trabajadores del Sistema Nacional de Radio y Televisión, que festejaron con alegría las 4 décadas de esfuerzo. La emisora Radio Nacional opera en los 101.5 FM del dial desde el 25 de abril de 1978 y es un medio cuya principal misión ha sido el rescate de la cultura y el patrimonio inmaterial del país, como su música, folclor o tradiciones. El presidente de la República, Carlos Alvarado, resaltó la labor de la emisora e instó a sus trabajadores a continuar esforzándose por el cumplimiento de sus objetivos. Radio Nacional es una emisora única que tiene contenidos de todo tipo para enriquecer a nuestra población, también para informarla, desde el acontecer legislativo, noticias o aquello que pasa en el mundo de la cultura. Radio Nacional, por su característica única de ser una emisora pública, tiene un gran valor para nuestro país y debe seguir funcionando en el mayor interés de las y los costarricenses. Para Luis Carlos Méndez, director de Radio Nacional, la emisora tiene la misión de evolucionar e incorporar a sus esfuerzos la digitalización de sus contenidos en otras plataformas y formatos como los podcasts. Actualmente, entre algunos proyectos que estamos trabajando, está la transmedialidad de los contenidos. Esto quiere decir que no solamente será escucharlo por radio, sino también verlo por redes sociales, verlos a través de televisión abierta en el canal 13.3 y también volverlos a escuchar cuando quieran a través de los podcasts. Es parte de los contenidos que tenemos, siempre siendo el origen la radio. Actualmente contamos con productores, operadores, encargados de estudios de grabación, que indudablemente son el gran brazo que articula todo este proyecto y que también logran llevar a la radio y también a las pantallas los proyectos que queremos realizar. Pongo el ejemplo también de que hemos retomado algunos programas históricos, como es el caso de los radioteatros, que se encontraban en cintas abiertas, y actualmente los estamos emitiendo también, y es también una recopilación de ese acervo cultural, de ese archivo importante que forma parte de la historia de la radio en Costa Rica. Felicitaciones a Radio Nacional, por donde han pasado decenas de voces y productores talentosos que han dejado huella importante en el espíritu patrio. Y al resto de compañeros que continúan sus labores en los 101.5 FM, nuestro más sincero saludo y felicitación.
En las noticias internacionales, una fuerza de 9.000 militares y policías asumió el control de 3 provincias de Ecuador golpeadas por el narcotráfico y la criminalidad. 1.200 personas han muerto en lo que va del año y por eso el gobierno decretó el estado de excepción. Despliegue militar en 3 provincias de Ecuador. Una fuerza de 9.000 soldados y policías asumió el control de Guayas, Manabí y Esmeraldas, golpeadas por el narcotráfico y la criminalidad. El estado de excepción decretado por 60 días incluye el toque de queda durante las noches para las áreas con más violencia. Son en los puntos críticos inicialmente en donde la policía tiene la información, en donde existe un mayor índice delincuencial y posteriormente, conforme las operaciones se vayan dando, se modificarán los sectores de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo. En su guerra declarada al narcotráfico, el presidente conservador Guillermo Lasso, quien lleva 11 meses en el poder, volvió a ordenar el estado de excepción, argumentando una grave conmoción interna debido a la inseguridad. De la mano del narco ha crecido la criminalidad en Ecuador, con más de 1.200 muertos, entre ellos decapitados y mutilados en el primer cuatrimestre de este año, frente a los 2.500 de todo 2021 y los 1.400 de 2020, según cifras oficiales. Cerca de 440 crímenes se han producido en Guayaquil, núcleo comercial del país, y la vecina localidad de Durán. Me parece una forma muy correcta de actuar del gobierno o del municipio, no sé quién esté actuando en este sentido, pues no, la ciudadanía yo creo que se siente segura, pues la presencia de los militares, los policías hacen que nos den un poquito más de seguridad, ¿no? Durán, con más de 300.000 habitantes, es considerada una bodega de drogas, donde el microtráfico, de acuerdo con autoridades, mueve hasta $1.800.000 al mes. Es terrible eso, a todos nos afecta, la inseguridad, ya no podemos estar en lugares con facilidad como uno estaba antes. Por ejemplo, en caso de que tú vas a un restaurante ya no se puede, ahora compras para llevar porque ya la inseguridad no se puede. Fronterizo con Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, Ecuador sirve de punto de salida de grandes cargamentos de droga, principalmente por el puerto de Guayaquil, por el que se exporta sobre todo a Estados Unidos y Europa. En 2021, el país decomisó el récord anual de 210 toneladas de droga, fundamentalmente cocaína, y en lo que va de 2022, las confiscaciones llegaron a 75 toneladas. Hasta aquí este resumen de domingo de 13 Costa Rica Noticias. Lo invitamos mañana para que se informe en nuestra primera edición a las 6:30 de la mañana. También mañana es un día muy importante en la agenda política. El presidente de la República, Carlos Alvarado, dará su último informe de labores. Por supuesto, toda la información por 13 Costa Rica Televisión y 13 Costa Rica Noticias. Feliz descanso.